Muy buenas noches a todos. Quiero agradecerles su participación. Bueno, mi nombre es Daneiva Terán Aguirre. Soy la vicepresidenta de la Asociación Boliviana de Soldadura, Ensayos No Destructivos, Inspección y Corrosión, ASBOCENTIC. En esta oportunidad también quiero agradecer la participación de la empresa Petroismec. Bueno, el día de hoy vamos a llevar a cabo el webinar que lleva como título Análisis térmico en soldaduras en servicio, a cargo del expositor, el ingeniero Víctor Grover Quispe Adrián, supervisor de mantenimiento. Así que muchísimas gracias a todos los participantes y bueno, ambas empresas pues tienen el objetivo, ¿no? De mostrarles nuestras distintas áreas a las cuales nos dedicamos y así tener profesionales a nivel nacional y, ¿por qué no internacional? Pues que sean competentes, ¿no? En nuestras distintas áreas. Muy buenas noches a todos. Ingeniero, le cedo la palabra, por favor. Bien, buenas noches y gracias. Bueno, primeramente consultarte, ¿no? ¿Qué tiempo tenemos para esta presentación? El tiempo, tenemos 1 hora de exposición, ingeniero, y después comenzamos con la ronda de preguntas. Si usted gusta, la gente lo puede hacer mediante los mensajes de forma interna que las vamos a ir leyendo al final. O caso contrario, también vamos a dar lugar para que lo hagan mediante su palabra, si es que quisieran expresar o tienen alguna consulta. Ok, muchas gracias. Entonces, agradecerte, también agradecer a Manuel y bueno, pues gustoso de compartir experiencias en este área que nos fascinan, ¿no? Para compartir pantalla, por favor, ¿me puede habilitar? Querido Víctor, ¿cómo está? Buenas noches con todos. Víctor, estás habilitado para compartir tu pantalla. No puede comenzar a compartir pantalla mientras otro participante está compartiendo, me indica. Ok, Víctor, ¿puedes intentarlo otra vez? Algo está... Ah, ya. Ok, bienvenidos, bienvenidos. Bien, pueden apreciarlo. Pueden observar, ¿no? Sí, Ya. Víctor, estamos presenciando, claro que sí, estamos presenciando la pantalla. Ok. Alguien está... A ver, permíteme, Víctor. Un momento, por favor. Ok, Víctor, ¿puedes intentarlo otra vez? Bien. La internet a estas horas un poco que tiene algunos altibajos. A ver, Víctor, ¿nos compartes tu pantalla y nos confirmas, por favor? Ya, ahora ya. Bien. Ahora sí. Bien. Bien, bueno, sí, el internet está un poco pesado, sin embargo, vamos adelante, ¿no? Bueno, lo hemos titulado Mantenimiento de líneas, es un análisis térmico en soldadura en servicio, y este análisis que lo vamos a hacer puede ser para hidrocarburos líquidos y gaseosos, ¿no? Bueno, yo trabajo en IPFB Transporte, mi cargo es de supervisor de soldadura y equipos de intervención. Al hablar de equipos de intervención, eh, hablamos de equipos como Hot-Tap y Line Stop, donde ustedes saben hay bastante soldadura y más que todo en líneas en servicio. Bueno, aquí vamos a hablar un pequeño resumen. Presentamos un análisis de soldadura en servicio para elaboración de un BWPS para un gasoducto en operación. En este caso vamos a analizar una soldadura de camisa en una línea GAA. La llamamos GAA porque es un gasoducto al altiplano, ¿no?
Y más que todo, en el análisis vamos a emplear principios de transferencia de calor y análisis por elementos finitos. Va a ser un pantallazo, pero con bastante información y mucho detalle, donde ya los que quieran profundizar más van a tener las herramientas y conocer algunos detalles que conlleva hacer este tipo de trabajos, ¿no? Y primeramente para realizar un WPS hay que simular pues que por el interior circula agua, ¿no? Y hay que analizar temperaturas máximas en la superficie interna del tubo y también algunos parámetros importantes como es la entrada de calor de la soldadura y también coeficientes de transferencia de calor por convección, tanto interno como externo, ¿no? Estas son variables que definen el comportamiento térmico cuando nosotros realizamos una soldadura en servicio. Este análisis nos va a apoyar en la ejecución de trabajos de soldadura de camisa en campo y además nos va a mostrar algunas medidas de seguridad que se toman en cuenta antes de su ejecución, ¿no? También se hace el mismo análisis cuando se hace soldadura para realizar derivaciones y posterior hot tap, ¿no? Bien, primeramente en la calificación de procedimiento de soldadores en líneas en servicio, la norma API 1104 tiene en su apéndice B, que es netamente para soldadura en servicio. En la parte de soldadura, como ustedes conocen, hay otras normas o estándares como el ASME 9, AWSD 1.1, que no tienen la parte de soldadura en servicio, ¿no? Nosotros llamamos soldadura en servicio cuando, en este caso, por un ducto está circulando ya sea un fluido gaseoso o líquido y nosotros tenemos que realizar alguna reparación. Por lo tanto, hacemos pues, podríamos decir, una línea en caliente y para poder ejecutar esos trabajos, la norma API 1104 nos da unas prácticas recomendadas que están en este apéndice, ¿no? En el mismo apéndice nos indica que es mejor simular antes de realizar el trabajo y elaborar un procedimiento, en este caso, hacer circular agua por el interior de un tubo, ¿no? Eh, con estas condiciones se demuestran pues que los parámetros térmicos son pues equivalentes a cualquier aplicación. Incluso son pues mayores, ¿no? La seguridad que se tuviera cuando nosotros calificamos el procedimiento con agua. Entonces, lo que se hace es prepararse pues un cuponcito como se tiene en la parte, en esta parte, ¿no? La parte derecha. Se podría preparar un cupón con una tubería de 6 pulgadas y lo que está ahí entre colores, esta sería la camisa, ¿no? Tiene una soldadura, o perdón, dos soldaduras circunferenciales y dos soldaduras longitudinales. Bueno, se colocan pues camisas para hacer separaciones cuando tenemos espesores bajos o incluso cuando tenemos filtraciones mínimas, ¿no? En este caso podría ser de algún fluido y una separación económica es pues instalar una camisa. Sin embargo, para realizar ese trabajo hay que calificar un procedimiento y también hay que entrenar a los soldadores. Y previamente hay que hacer un análisis térmico sobre qué parámetros van a afectar este tipo de trabajos o procedimientos, ¿no? Entonces, lo que se hace es
hacer circular agua por el interior, entra, por aquí sale, mientras el soldador está aplicando las soldaduras en este punto, en este punto, en este punto. Existen también procedimientos, ¿no? Donde te indican que primero tienes que hacer la soldadura, soldaduras longitudinales, luego las soldaduras circunferenciales. Bien, eso es en cuanto podríamos hablar de la norma API 1104 respecto a apéndice B. En nuestro caso, analizaremos una soldadura de camisa donde va a circular agua en el interior de la línea principal con una presión de 1 bar. Esto es con fines de realizar el procedimiento en taller, ¿no? Entonces, lo que se hace es conseguirse, por decir, 1 metro de tubería, 1 metro de tubería. Esto podría ser un metro de tubería. Y esta es la camisa. Lo que está aquí afuera, esta es la camisa. Lo que se hace es soldar en este punto, ¿no? Todo lo que está aquí se hace una soldadura de filete y también aquí va a tener otra soldadura, ¿no? En este caso, en el gráfico no está, pero ahí va a haber las soldaduras longitudinales. Bien, para ello es importante analizar los materiales. ¿Qué materiales van a intervenir en este trabajo, no? Vamos a tener una tubería API 5LX42, PCL2, diámetro 6 pulgadas, espesor 6.35. Bien, aquí en primera instancia lo que les podría indicar, como prácticas encomendadas, nos indica la norma que si ustedes tuvieran que hacer un trabajo en un espesor de 6.35 milímetros, es poco probable que haya una perforación. O sea, si ustedes tienen en una línea 8 milímetros, 9 milímetros, hay poco riesgo de que pueda haber una explosión o perforación del tubo, ¿no? Sin embargo, para espesores menores a 6.35, ya hay que preparar incluso procedimientos especiales, ¿no? Eso primero para tomar en cuenta es un detalle muy importante. Bueno, habíamos indicado que nos vamos a preparar un cupón de 1 metro de longitud y la camisa podríamos colocarla de unos 30 centímetros, ¿no? Lo que quiero decir es que si nosotros vamos a tener un cupón que va a medir 1 metro, esto pues que mida la camisa unos 30 centímetros, ¿no? Eso es lo que queremos indicar. Entonces, este material es bastante conocido. Ustedes saben que X42 es 42.000 PSI, su tensión de fluencia, ¿no? Existen materiales que tienen X52, X65, X70, ¿no? En este caso X70 tiene ya 70.000 PSI, ¿no? Como tensión de fluencia. Lo que podría indicarles que X42 es un material bastante común y los materiales X70 ya son muy especiales para diámetros grandes y tensiones más elevadas, ¿no? Para conllevar presiones más elevadas también. Bien, ahora nos vamos a meter a los consumibles. Esta parte también es bastante importante, ¿no? En las operaciones de hot tap y soldaduras en servicio,
debe llevarse a cabo solo con electrodos bajos en hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que los electrodos que tienen la terminación en 18, como pueden observar aquí, son los usados para realizar trabajos de soldadura en servicio, ya sea un electrodo 7018, un 8018, bueno, ahí hemos colocado XX, pero la terminación en 18, ¿no? Como ustedes saben, cada letra, incluso parte numeral, tiene su significado, ¿no? Lo recomendable cuando hagamos nosotros un trabajo con el proceso SMAU, que es el más común que todos conocen, son los equipos que están pues en los talleres. Para nosotros en el área petrolera es bastante económica porque podemos transportarlos pues al campo. Es su facilidad, diremos, ¿no? Ya que funcionan a combustión interna, ¿no? Entonces, eh, para otros procesos sí es un poco difícil y existirá pues otro tipo de electrodos que vayan a ser utilizados y otros procedimientos. En nuestro caso, vamos a utilizar el proceso SMAU y electrodos de vestidos. Y como nos indica la norma o es una práctica recomendada, utilizar electrodos con la terminación 18. Bueno, podríamos indicar que estos consumibles son bajos en hidrógeno y se utilizan para soldar los aceros al carbono y preferiblemente con carbono equivalente menor a 0,43. Ya cuando ustedes tengan aceros al carbono con un valor mayor a 0,43, tendrían que utilizar electrodos, en este caso con terminación 18, ya pero con H4, que estos son extra bajos en hidrógeno. Como indica aquí, o cuando exista un potencial alto de fisuración asistida por hidrógeno. Vamos a hablar después de qué se trata de eso. Bien, cuando ustedes tengan este electrodo, tiene pues una parte interesante, hay que saberlos manejar. Por eso aquí he colocado una fotografía. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a trabajar reparando una camisa, es posible que utilicemos solamente ese kit, diremos, ese volumen, ¿no? Y no necesitemos todo esto. Entonces, el fabricante sabe que tú vas a utilizar poco electrodo, por eso te ofrece en cantidades donde no puedas echarlo a perder, ¿no? Porque una vez que se abre este electrodo, ya absorbe humedad y en la humedad está el hidrógeno. Y al soldar en servicio, vas a tener pues poros y va a ser propenso a fisuración. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la manipulación de este tipo de electrodos. Incluso a veces una vez sacado del depósito o empaquetado, hay que colocarlos en hornos especiales, ¿no? Sin embargo, es mejor que cuando vayan al campo se lleven ustedes la cantidad requerida y en el momento de realizar el trabajo utilicen, ya vaya a ser de ahí 2 o 3, ¿no? Y no abrir, diremos, este grande que tiene 25 kilos y bueno, podríamos echar a perder el electrodo, ¿no? Sin embargo, estos vienen de a 5 kilos. Ahora tal vez me dirán, ¿por qué no utilizar electrodos 6010, no? Aquí tenemos algunas recomendaciones, ¿no? Destacamos que los electrodos celulósicos, ¿cuáles son los celulósicos? Los que terminan en 10, tienen los siguientes efectos adversos sobre la integridad de la soldadura. Bien, sabemos que los electrodos 6010 tienen una penetración profunda, ¿no? Al tener penetración profunda, hay mayor riesgo a quemones o a que perforemos la tubería.
Y también son propensos a absorber bastante humedad y podemos causar la fisuración, ¿no? Al tener bastante hidrógeno es difusible, ¿no? Por tanto, mayor riesgo de fisuración asistida por hidrógeno. En materiales, entonces, ya tenemos el material base, la camisa, y también con qué electrodo vamos a soldar. Bien, métodos de análisis. Vamos a emplear el método de los elementos finitos. En este caso hay un software que se llama ANSYS. Y el otro, para cálculos térmicos, utilizaremos el EES, que también tiene o es una herramienta bastante importante en análisis térmico, ¿no? Ahora las variables que vamos a considerar van a ser el calor de entrada de la soldadura y los coeficientes de transferencia de calor, ya sea por convección en el interior y exterior de la tubería. Porque estas variables, en este caso estas tres variables, van a definir el comportamiento térmico durante la soldadura. Bueno, aquí podemos hacer un paréntesis. ¿Qué pasa cuando hay soldadura, no? Cuando nosotros ingresamos un flujo de calor, como está en este caso, aquí tenemos una entrada de flujo de calor de 1500 vatios. Es posible que nosotros podamos perforar la tubería. Sin embargo, podemos nosotros introducir poca calor. Y al introducir poca calor, obviamente el electrodo no se va a fundir como queremos, ¿no? Se va a enfriar rápido debido a que en el interior de la tubería, en este caso vamos a suponer que está circulando agua, va a hacer que en esta parte se enfríe rápidamente esta soldadura, y como se va a enfriar rápidamente, pueden aparecer fisuras. Entonces hay que encontrar un equilibrio donde podamos meter bastante calor, cosa que al enfriarse tarde, y al tardar se solidifique de tal forma que no deje fisuras. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio donde podamos garantizar que no vamos a perforar el tubo por seguridad, y en la parte estructural asegurar que no haya fisuras en la soldadura, ¿no? Entonces tenemos que calcular la entrada de calor, cuál es la más efectiva. Bien, la vamos a llamar Q sub CI, la entrada de calor. El proceso aplicado es soldadura manual, como les había indicado, es el SMAU, el más corriente que utilizamos, por arco eléctrico con eléctricos de vestido, más conocido como SMAU. El cálculo del calor entra, lo vamos a llamar Q C sub I, y se realiza partiendo de los límites de las características operativas mostradas en la tabla 1. Vamos a utilizar electrodo 7018 de 2.4 milímetros de diámetro. En esta parte también es importante, ¿por qué utilizar diámetros menores? ¿Por qué no utilizar otros diámetros mayores? Por ejemplo, sabemos que en el mercado nos ofrecen electrodos de 2.4 milímetros, de 3.2 milímetros, hasta de 4 milímetros. Pero ¿por qué escogemos nosotros de 2.4? Lo que pasa es que nosotros, al estar soldando, vamos a meter esa energía por un diámetro menor de 2.4. Lo que quiero decir es que va a ingresar poca energía, poca calor.
esta energía o esta calor nos va a garantizar que no perforemos el tubo. Sin embargo, cuando nosotros utilizaríamos un diámetro de 4 milímetros, ingresaríamos bastante calor y podemos ocasionar una perforación. La eficiencia de estos equipos SMAU es el 0,75%. Quiere decir que del 100% de energía que nos da la máquina, solamente se aprovecha un 75%. Lo demás son pérdidas al medio ambiente, pérdidas por radiación. A ver, aquí me ha salido algo. Bueno, aquí podríamos un poquito analizar la parte del electrodo. Por ejemplo, yo tengo que saber el valor del Q. Y es un valor de la intensidad por el voltaje, ¿no? Entonces, si yo tengo 100 amperios y multiplico por 25 voltios, voy a tener pues 2500 vatios que van a ingresar por el electrodo, ¿no? Entonces, ese es el primer parámetro, el ingreso de calor que entra por el electrodo. Ese valor es importante. Bien, aprovechando este gráfico, podemos indicar lo siguiente. Este valor Q sub C1 es el ingreso de calor. Aquí abajo tendríamos ahí voy a buscar algo. Bien, aquí tenemos en la parte externa aire, en la parte interna del tubo tenemos agua. Esta va a ser la camisa, esta es la camisa que vamos a colocar y este sería el metal base, esta sería la soldadura y por aquí está entrando el calor. Ahora, hablando de transferencia de calor, estos parámetros son importantes. Por ejemplo, hay que calcular este valor. Se llama coeficiente convectivo del aire en este caso. Y aquí abajo, el coeficiente convectivo, en este caso del agua. La temperatura del ambiente podemos considerar unos 15 grados centígrados, que es una media generalmente en campo, ¿no? Puede variar de 10 en algunos lugares calurosos hasta 40 grados, todo ello, ¿no? En este caso vamos a considerar 15 grados, que podemos conocerlo con un termómetro, ¿no? Y la temperatura en el interior también se puede conocer, que es un valor en este caso hemos colocado de 20 grados, ¿no? Siempre vamos a poder preguntar en campo, ¿no? ¿A cuánto está la temperatura del fluido? Bien, ahora yo necesito calcular cuánto vale el coeficiente convectivo exterior y cuánto vale el coeficiente convectivo interior. ¿Cómo voy a calcular? Con estos valores, ¿no? Bien, primero veamos esta parte que ya habíamos visto esta fórmula. Es la hinchada
de calor. Y con el software del EES calculamos estos valores. ¿Qué es lo que se está mostrando aquí? El electrodo con 2.4 podemos meter corriente de 70 amperios. Podemos hacer otra simulación con 80 amperios hasta 110 amperios. Podemos mantener constante el voltaje, en este caso 25 voltios. Ya habíamos indicado que el rendimiento es del 75%, 0.75 en este caso, ¿no? Entonces, este es el calor que ingresa junto con la soldadura en el momento de ejecutar o hacer contacto con la tubería base. Fíjense ustedes que con 70 amperios tenemos 1313 vatios y con 110 tenemos casi el doble, 2063 vatios. Entonces nosotros tenemos que escoger, una vez realizado la simulación, con qué amperaje vamos a trabajar. Es posible que nos digan que utilicemos amperajes en nuestro procedimiento entre 70 y 90 amperios, o tal vez nos diga utilice entre 80 y 100 amperios, ¿no? ¿Por qué? Nos puede indicar que si usted coloca 70 amperios, se va a enfriar muy rápido y van a aparecer fisuraciones. O nos puede decir, si usted mete una cociente de 110, puede ser que lo perfore la tubería. Son algunas cosas que podrían pasar, ¿no? Entonces, para eso es importante calcular la entrada de calor en este caso. Bien, otro dato importante había indicado que es los coeficientes convectivos. Tal vez aquí podríamos un poquito explicar algo de transferencia de calor, así rápido, para tener una compresión un poquito más clara de qué estamos, de qué se está hablando, ¿no? Supongamos que esto es una plancha. Entonces, si entendemos esto, ya va a ser un poco más fácil comprender. Podemos poner temperatura interior y aquí podemos colocar temperatura exterior. La temperatura interior en este caso, estamos hablando que podría ser 20 grados centígrados y la exterior podría ser de 15 grados centígrados. A ver, tal vez me va a ser más fácil aquí. Aquí está. La temperatura del ambiente, en este caso la exterior, va a ser 15 grados y la temperatura interior 20 grados. ¿Qué pasa en este caso? Que el calor siempre va de mayor a menor. Ahí va el calor. Pero hay pues resistencias. Nosotros le llamamos resistencias térmicas. Por ejemplo, aquí hay una pequeña película. Una pequeña película que le podíamos, en este caso le estamos llamando H sub E. H sub E, coeficiente convectivo exterior. Luego, aquí hay otra película, que es un coeficiente convectivo interior. Entonces, también tendríamos que aquí hacer una pequeña raya para entender mejor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el flujo de calor, en este caso,
hemos llamado, encuentra pues una resistencia del HE, una resistencia de convección exterior. Luego, como este es el metal base, encuentra otra resistencia de conducción, en este caso del acero. En este caso sería el acero, ¿no? Esta parte del medio sería el acero, ¿no? Todo esto sería el acero. Lo que se va a posar es el acero, es una resistencia. Y aquí el coeficiente convectivo interior es otra resistencia térmica interna. Entonces, se hace pues una analogía térmica, ¿no? En la que al pasar el flujo de calor va a haber resistencia por el coeficiente convectivo exterior, por la resistencia a la conducción y el coeficiente convectivo interior. En este caso, 3 resistencias. Ahora, ¿qué conocemos nosotros? Nosotros conocemos este valor. Este valor podemos calcularlo y este valor también podemos calcularlo. Este valor conocemos y este valor conocemos. Entonces es nomás aplicar nuestros conocimientos de transferencia de calor y después simular con otra herramienta las temperaturas que nos van a aparecer en este punto, en este punto, en este punto, todo ello, ¿no? En estos puntos. Así vamos a saber si es que se va a perforar el tubo, ¿no? Si es mucha calor, entonces se perforará pues en algún lugar, ¿no? Donde apliquemos la soldadura. Bien. Entonces, vamos a calcular el coeficiente convectivo interior con esta fórmula. Bien, para calcular el coeficiente convectivo interior y exterior se toman parámetros adimensionales que se los calcula. Esas fórmulas hay que colocarlas en el software. Como en este caso hay que calcular, a ver, veamos. Se calcula el número de Reynolds, el número de Pratt y ese es el número de Nusselt. Entonces, aplicando estas fórmulas, vamos a poder encontrar esto que nos interesa. ¿Qué es lo interesante de calcular el coeficiente convectivo interior? Está en función de la velocidad. Esta velocidad es la velocidad a que va el fluido internamente. Aquí, por ejemplo, estamos simulando cuánto es nuestro coeficiente convectivo interior si va a 1 metro por segundo, a 2 metros por segundo, hasta llegar a 10 metros por segundo. Seguramente cuando el coeficiente convectivo es 1 metro por segundo, el enfriamiento es lento. Cuando es 10 metros por segundo, el enfriamiento será pues más rápido, ¿no? Por ejemplo, si esto es el tubo y esa es la velocidad, si va lento, se lo va a llevar el calor lentamente. Si va rápidamente, este flujo, esta velocidad va a ir tan rápido que va a provocar un enfriamiento brusco que va a hacer que la soldadura se enfríe y aparezcan fisuras, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar también valores de velocidad que hagan que exista un equilibrio donde no se perfore el tubo y tampoco aparezcan fisuras. Pero en sí, nosotros queremos calcular estos valores, ¿no? Estos valores del coeficiente convectivo aplicando estas fórmulas de transferencia de calor. Una vez que calculemos los coeficientes convectivos a diferentes velocidades, vamos a tener que
calcular también, perdón. Bien, ahí está un poquito más agrandada, ¿no? Ahí tenemos los coeficientes convectivos internos. Bien, aquí vamos a hacer algunas recomendaciones prácticas que lo hemos sacado de prácticas recomendadas de API 577 en lo que se refiere a metalurgia de la soldadura. Por ejemplo, estos puntos son muy importantes. Dice, en la mayoría de las condiciones es conveniente mantener el flujo del producto, perdón, aquí, mantener el flujo del producto dentro de cualquier material a soldar. ¿Qué quiere decir? Si por el interior está circulando algún fluido y de pronto ustedes hacen que la velocidad sea cero, es muy probable que lo perforen, porque no va a haber internamente el fluido que se lo lleve el calor, ¿no?, que están aportando. Por eso nos dice que esto ayuda a disipar el calor y limita la temperatura del metal durante la operación de soldadura, reduciendo así el riesgo de quemaduras. Otro punto importante es que los caudales de líquidos en la tubería deben estar entre 0.4 metros por segundo y 1.3 metros por segundo. Estas son recomendaciones de la norma, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es, pues, recurrir a conocimientos de ingeniería y aprovechar algunos softwares para tener resultados un poco más próximos, ¿no? Porque a veces estamos limitados de poder alcanzar esas velocidades, ¿no? No siempre vamos a poder tener esa velocidad. Por ejemplo, si está fluyendo hacia un lugar, en este caso gas, digamos que estamos llevando gas a una determinada población. Cuando reducimos la velocidad, ya no vamos a poder, pues, entregar el caudal que necesita esa población. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta hasta cuánto se puede rebajar o aumentar, ¿no? Para que la operadora nos dé las condiciones, ¿no? Incluso a veces hay que reducir presión también, ¿no? Esas son prácticas recomendadas, ¿no? Las velocidades mayores, como indica aquí, pueden enfriar el área de soldadura demasiado rápido y por lo tanto causan zonas duras que son susceptibles a agrietamiento por soldadura o bajas propiedades de tenacidad en la soldadura. Esta parte también es importante. Hay veces en que no pueden aparecer fisuras, pero puede haber zonas que van a ser susceptibles a que se vuelvan frágiles, partes duras, ¿no? Y con el tiempo susceptibles a agrietamiento, ¿no? Por las soldaduras. Aquí hay una recomendación en la misma norma. Cuando circula gases por la tubería, la velocidad máxima no es un problema, por lo que no se especifica una velocidad máxima. Esta parte es importante, ¿no? O sea, si ustedes tienen producto, en este caso gaseoso por la línea, el detalle es que no sea la velocidad cero, sino que tenga velocidad. No tiene límite de velocidad máxima. El límite de velocidad máxima y mínima lo tiene cuando hay líquidos, ¿no? Bueno, en este caso es una ventaja para nosotros, ¿no? En el análisis. Si el flujo normal de líquidos excede estos valores o si el flujo enfría el metal hasta abajo del punto de rocío, se recomienda compensar aplicando un precalentamiento y se suelde el área al menos 20 grados centígrados y mantener esa temperatura hasta que la soldadura haya sido completada. Bueno, hay veces en que pueden exceder estos valores, ¿no? Cuando por en el interior
está pasando a gran velocidad el líquido, ¿no? Alguna vez ustedes han debido ver, ¿no? Que cuando hay líneas que vamos a utilizar entre comillas, parecieran que estuvieran transpirando, ¿no? Eso es el punto de rocío. Entonces, si una línea en este caso está transpirando, digamos, aplicarle el electrodo está mal, pues, ¿no? Vamos a tener por ahí poros. Entonces, nos dice, ¿no? Se recomienda compensar aplicando un precalentamiento. En este caso, nosotros tenemos una gazapa con su torcha. Lo que tenemos que hacer es hacer, pues, que tengamos seco el área donde va a estar la soldadura, ¿no? Y nos indica una temperatura de al menos 20 grados centígrados, ¿no? Y mantener esa temperatura hasta que la soldadura haya sido completada. Estas recomendaciones son bastante importantes y son pues de años de estudio y de años de aporte que han hecho personal y lo han escrito pues en el API 577, ¿no? Que les recomendaría también que lo lean. Está como, aquí lo tengo como referencia 3. Bien, ya hemos hablado de las velocidades. Ahora vamos a hablar del coeficiente convectivo en el exterior del gasoducto. Bueno, en este caso debemos colocarlo ducto nomás, ¿no? Para determinar el coeficiente de transferencia de calor en el exterior del tubo, recurrimos a las ecuaciones simplificadas. En este caso nos muestran manuales de transferencia de calor, como es el Holman. Ahí podemos calcular cuánto es el valor del coeficiente convectivo exterior. Es una simple fórmula que ahí pueden ver ustedes, es de 1.32 y diferencia de temperaturas, ¿no? Temperatura de pared y la temperatura del ambiente y el diámetro externo, en este caso del ducto, y elevado a la 0.25. Entonces aquí abajo hacemos variar las temperaturas de pared, y nos salen estos valores, ¿no? De coeficiente convectivo exterior. Como ustedes podrán ver, ya tenemos casi todos los datos. Lo que tenemos que hacer ahora es colocar estos datos en el otro software, ¿no? Bueno, aquí tienen los datos, solo que esta es una tabla más grande. Tenemos que colocar todos estos datos en el ANSYS. Ahí nos va a hacer la simulación por método de elementos finitos. Bien, partiendo del comportamiento de la variable dependiente, máxima temperatura en la superficie interna del tubo, puede predecirse la ocurrencia o no de perforaciones. Para evitar las perforaciones es necesario que la temperatura máxima sea menor a 982 grados centígrados y es llamada temperatura de Batelet. ¿Qué nos quiere decir esto? Si es que nosotros tenemos en este punto, en este caso la soldadura está aplicada aquí, digamos que en este punto, tenemos la temperatura de 982 grados, puede ocurrir la perforación. Eso es importante. Si tenemos nosotros una temperatura de 500, no hay problema, no se va a perforar la tubería. Si tienen aquí en la simulación una temperatura de 1000, hay peligro de perforación. Eso es lo que nos está explicando en esta parte. Ahora, la velocidad del flujo en el interior del gasoducto es fundamental a la hora de realizar soldaduras en líneas en operación, debido a que el coeficiente convectivo interior, del que estábamos hablando, este coeficiente convectivo interior, está implícitamente determinado en función de este parámetro, como se puede observar en los diferentes gráficos. Más adelante vamos a ver los gráficos, ¿no? Entonces, lo que define también este valor coeficiente convectivo es esta velocidad. Este valor de 20 grados no define mucho porque la temperatura
interna del fluido está a 20 grados. Ya si fuera a una temperatura mayor, arriba de 50 grados, o serían vapores, ya habría otro tipo de análisis, ¿no? Ya puede interferir en el coeficiente convectivo, puede ser menor o mayor, pero habría, o la tubería estaría más propenso a perforación, ¿no? Bien, una vez que se ha hallado los valores del coeficiente convectivo exterior, interior y también el flujo de calor que ingresa en este caso, por ahí está ingresando el flujo de calor. Lo que está ahí con rojo está simulando que tiene 2.4 milímetros de diámetro. Lo que les quiero indicar es que este es en realidad el electrodo, ¿no? Ese es el electrodo. Su diámetro es de 2.4. Entonces, nosotros hemos colocado a toda esta parte, ¿cuánto vale el coeficiente convectivo exterior? Ahí lo hemos colocado. Y aquí abajo, ¿cuánto vale el coeficiente convectivo interior? Y también hemos colocado el flujo de calor. ¿Cuánto vale U sub I? Algunos valores más que teníamos. La temperatura del ambiente. Aquí lo hemos colocado. ¿Cuánto estaba la temperatura? Podemos colocarle ambiente. Y aquí abajo la temperatura que está el fluido. Y nos hace la simulación. ¿Qué es lo interesante? Que nos dice cuando nosotros colocamos en la primera pasada del electrodo, tenemos una temperatura de 2383, pero en este punto, en este otro punto tenemos 1451 y en este punto tenemos 1043. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Que en este punto la temperatura no tenía que ser mayor a 983. Entonces aquí, con todos esos parámetros calculados, puede ser que haya perforación en la tubería. En este caso, ¿qué parámetros hemos utilizado? Aquí están los valores. Flujo calor de entrada. El calor de entrada habíamos hecho con el valor de 1313 vatios. Coeficiente convectivo interior 288. La velocidad interna del fluido estaba a 1 metro por segundo. Bien, ahora lo vamos a aumentar la velocidad a 5 metros por segundo. Cuando le aumentamos a 5 metros por segundo, fíjense que ya ha cambiado en esta parte. En la pared. La temperatura es de 744, o sea, no hay riesgo de perforación, ¿no? Y ¿qué parámetros más hemos colocado ahí? Bueno, aquí tenemos el flujo de calor de entrada, 1313. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos más la velocidad? Aquí debería enfriar más, ¿no? Aún más. Vamos a aumentar a 10. Cuando aumentamos a 10 metros por segundo, aquí tenemos la temperatura en la pared del tubo a 640. Bueno, así sucesivamente se hacen los cálculos. En estos tres casos, por ejemplo, se ha utilizado 70 amperios, baja cociente.
En este caso ya vamos a colocar a 80 amperios. Hemos aumentado a 80 amperios y la velocidad sigue 1 metro por segundo. Y en ese punto, en este punto de análisis, fíjense, tenemos 1185. Sí, vamos a tener, es probable que se perfore el tubo. Y así sucesivamente, ¿no? 80 amperios y aquí tenemos velocidad 1 metro por segundo. Un metro por segundo. Vamos a aumentar ahora a 5 metros por segundo. Pero hemos aumentado 80 amperios, ¿no? Y fíjense, 854, sí puedo soldar todavía. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí a 10 metros por segundo, 728. Ahora voy a aumentar la intensidad a 90. Cuando aumento a 90 amperios y la velocidad es 1 metro por segundo, tengo 1331. Es propenso a la perforación. Pero cuando coloco a 5 metros por segundo, tengo 959. Bueno, aquí a 10 metros por segundo tengo 823 grados centígrados. Bien, aquí tenemos un pequeño resumen donde, fíjense, el flujo de calor hemos hecho variar en valores de 1313 hasta 1688. Pero, ¿qué ha pasado? Podríamos escoger nosotros esta parte, ¿no? Aquí, esta parte, por ejemplo, ahí no se me perfora el tubo, tampoco se perfora, Aquí hay uno, no ves, tampoco se perfora. ¿Qué podríamos decir? Cuando vayamos en campo, podríamos indicar que utilicemos electrodos 7018, diámetro 2.4 y los parámetros de soldadura estén entre 70 y 90 amperios. Voltajes, conservar a 25 voltios, ¿no? Y asegurarse que la velocidad del fluido interna esté arriba o igual a 5 metros por segundo. Bien, adelante estaban los gráficos. Es bastante importante para realizar este tipo de procedimientos tener herramientas tanto de cálculo como de simulación de temperaturas para ya más adelante ejecutar en campo estas tareas, ¿no? La norma API 1104 en el apéndice B indica incluso que deberían realizarse este tipo de análisis e incluso te da una recomendación utilizar un software que se llama PRCI y con ello ustedes introducen los datos y les indica qué amperajes, qué diámetros utilizar, ¿no? Bueno, este software obviamente tiene su precio. Bueno, es una marca americana que se dedica netamente a temas de investigación de tuberías, ¿no? Sin embargo, el análisis que realizan ahí no es muy diferente a lo que hemos presentado ahora, ¿no? Bueno, ahí tenemos la misma tabla con los valores. ¿En qué se puede aplicar? También se puede aplicar para analizar derivaciones, ¿no? Soldaduras en derivaciones y el análisis que hemos hecho también en alguna oportunidad ha sido aquí. Por ejemplo, aquí hemos encontrado un valor de 407 simulando estas condiciones, ¿no? Bueno, ahí diremos, está de perfil, aquí como se ve también, ¿no?
Bueno, el método de elementos finitos se aplica también a análisis de tensiones. En este caso, aquí podríamos indicar el trabajo que están haciendo es la soldadura de la camisa, ¿no? Este es lo que llamamos camisa. Lo que se hace es 2 medias lunas de camisa, prensarlas bien. Seguramente en esta parte internamente había, aquí internamente había algún espesor menor y se ha decidido colocar una camisa. Lo que se hace es sujetar con cadenas, con un gato y aplicar la soldadura en servicio, ¿no? Existen técnicas también para aminorar los riesgos, ¿no? Por ejemplo, lo que podrían hacer ustedes, o se hace generalmente, es colocar en esta parte una platina interna, cosa que cuando hagan esta soldadura prácticamente no sea en servicio porque estarían soldando encima de la platina, ¿no? Y ya el procedimiento lo harían para las soldaduras circunferenciales, ¿no? Estas camisas se llaman camisas tipo B porque prácticamente lo encapsula si es que hubiera alguna fuga en adelante, ¿no? Bueno, eso era lo que quería compartirles y aquí tenemos las referencias de qué prácticas recomendadas y qué textos se han sacado la información. Bueno, ya me he presentado y también les agradezco por su atención. Y bueno, le dije a Manuel que mi intención era compartir, ¿no? Algo que hacemos en campo y estoy muy agradecido eh, a la firma que se presenta y también a cada uno de ustedes por su atención. Muchas gracias. Si tienen algunas consultas, podríamos pues responderlas y bueno, tenemos bastantes preguntas. Manuel, ¿se tiene tiempo para responder algunas de ellas? Claro que sí. Buenas noches con todos, bienvenidos. Les saluda Manuel Cuadra de Petrismet. Hemos desarrollado prácticamente la ponencia que había preparado Víctor. Y si hay consultas, preguntas, intervenciones, quizás algunas apreciaciones, lo pueden hacer. Estamos a partir de este momento para recibir consultas o también si alguien quiere compartir algo relacionado. Estamos en este momento para que puedan activar sus micrófonos o hacer las preguntas por el chat. Le damos lectura y el ingeniero Víctor le estaría respondiendo. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a Andrés Condorí de Argentina. Le hago una consulta. En su experiencia, ¿cuál ha sido la temperatura mayor que ha superado los 982 grados, que ha sido crítica en la soldadura o en ejecución de la soldadura apéndice B? Bien, buenas noches. Bueno, al ingresar en este tema de soldadura en servicio, bueno, aquí en Bolivia al principio no teníamos mucha experiencia, sin embargo, se había ya eh, estudiado, ¿no? En otro lado o por otros profesionales eh, este tipo de soldaduras. Entonces, siempre había temor de los soldadores, ¿no? Hasta qué temperatura interna estaban alcanzando, ¿no? O cuál es el riesgo que haya un quemón, ¿no? Así, en la parte, podríamos indicar, teórica, eh, no hemos superado nosotros los 700 grados centígrados. Siempre hemos trabajado por debajo de los 700 grados centígrados, ¿no? En los cálculos que hemos hecho no nos hemos pasado, podríamos indicar, con los procedimientos que tenemos, ¿no? Ahora tal vez hay una cosa muy importante, ¿no? Que hacemos con los soldadores, tal vez poquito pueden hacerlo ustedes también en campo este experimento. Ustedes pueden agarrar una plancha, ahí,
Pueden agarrar una plancha y pueden colocar a un soldador, al más experimentado, con un electrodo 7018 que intente perforar. Mientras ustedes están al otro lado, aquí controlen las temperaturas. En estos puntos controlen las temperaturas. ¿No? Y hay un detalle bastante interesante. Es muy difícil que ustedes perforen esta plancha. En este caso, esta plancha es de 6.35 milímetros. Entonces, es muy difícil que le perforen esta plancha en menos tiempo de 15 segundos. Mientras tanto, ustedes aquí pueden ya tomar pues las temperaturas, ¿no? Incluso considerando que en esta parte no hay fluido que lo enfríe, ¿no? Entonces, un poquito, tal vez no va a la pregunta, pero una experiencia bastante buena cuando ustedes entrenen a los soldadores es hacer este trabajito, que el soldador meta ahí su electrodo y trate de perforarlo. Y van a ver que esto se va a perforar, va a tardar incluso, ¿no? En más de 15 segundos. Pero ustedes cuenten, a ver, 15, 1, 2, 3, 4.15 es harto, ¿no? Y ningún soldador se para en un punto cuando hace soldadura en servicio 15 segundos, ¿no? Entonces, es muy poco probable que puedan ustedes perforar la tubería, ¿no? Hablando o está en función de este espesor, ¿no? Bueno, tal vez de alguna forma hemos respondido al compañero, ¿no? O si tiene algo más, podríamos acotar, ¿no? Adelante. Ha sido muy bien explicada y gracias por el ejemplo que has citado. Básicamente, por ahí sucede por ahí con algunos soldadores que son nuevos en este tipo de soldadura, que por ahí tienen el temor o la incertidumbre del proceso. A mí me toca puntualmente con el gas y bueno, justamente el gas no es una variable esencial el tema de la velocidad, entonces con lo cual ayuda bastante al enfriamiento. Y por lo general a nosotros nos pasa que la temperatura interior es menor a la temperatura exterior. Sí, sí. Lo que otra recomendación que algunas empresas hacen es comprar el software, ¿no? Y en el software colocan los parámetros que va a utilizar el soldador y le dicen, tú me utilizas esta corriente, este voltaje y vamos a tener la velocidad a tantos y no va a haber, diremos, fisuración, tampoco va a haber perforación. Nosotros tenemos un software que se ha adquirido, se llama PRCI. A ver si lo voy a poder presentar y podemos hacer un ejercicio ahí y tal vez van a poder... ¿dónde está mi...? ¿Me dan un minutito? Unos segundos, mejor. Consulta, ¿pueden apreciar la presentación? Adelante. Sí, perfecto. Ya, este software se llama PRCI. Entonces, ¿cómo se utiliza? Si ustedes están en campo y les dicen que hay que soldar una camisa, aquí dice slip, se coloca datos aquí, ¿no? ¿Qué tipo de tubería es? Es una especificación API 5L, diámetro. Podríamos colocar unas 6, diámetro exterior, 6,5 octavos, espesor, diremos, 0,25. Lo colocamos ahí.
Temperatura, podemos colocarle en grados centígrados. Aquí podemos colocarle, no sé, como el ejemplo, tal vez 15, en el interior que haya 20. Todo lo que hemos hecho nosotros, de alguna forma, aquí está, pero ya es un software, ¿no? El material, aquí está, carbono, espesor el mismo. Estos valores podríamos colocar igual, ¿no? En grados centígrados. Este es el gap, ¿no? El espacio que hay entre la tubería y la camisa, ¿no? Y así sucesivamente, condiciones del electrodo. En este caso, aquí fíjense, directamente te da el electrodo X70, podría ser X7018, pero su terminación es en 18, ¿no? Prácticamente. En milímetros, aquí podríamos darle 2.4. Velocidad. ¿A qué velocidad? Esto, por ejemplo, esta velocidad podemos encontrarla en el procedimiento, ¿no? ¿A qué velocidad hace la soldadura? Bien, aquí, por ejemplo, ya les da el rendimiento directamente de 3 procesos de soldadura. Después, contenido de la tubería. Por ejemplo, aquí se coloca metano, si es aire, hidrógeno, no sé. En este caso, si estamos trabajando con gas, podría ser metano. Si es volumétrico, bueno, metano. Lineal va a ser metano. La velocidad, todo ello, ¿no? Y lo que te lo hace esto es calcular, ¿no? Y nos dan esos valores también que habíamos estado. Te lo calcula, ¿no? Bueno, si le hemos dado unos parámetros buenos, nos va a dar el resultado, pues, ¿no? Lo que quería mostrarles nos da unos resultados. Veremos otro ya hecho. Calcular. Ok. Bueno, tal vez alguien conoce este software, ¿lo tienen? Es el PRCI. Okay. Yo tengo aquí unos cálculos. A ver, este split. Este es el que hicimos nosotros en campo. El reporte. Este es el reporte que nos da. Ahora, aquí lo más importante aquí. Como podrán ver aquí, se ingresa el diámetro, el espesor, todo ello, pero no estoy encontrando los resultados. Van a disculpar, no estoy encontrando. Este es, por ejemplo, un trabajito que lo hicimos estos días. Calcular, ok. Vaya aquí. Debería calcular. Ok. Pedir su soporte.
Ya. Lo que quiero mostrarles es esta parte. Por ejemplo, cuando nosotros hemos colocado los datos en el análisis, lo que queríamos es que la temperatura, esta es la temperatura interior. Fíjense, nos salen estas temperaturas, 614, 650 y 660. ¿Qué quiere decir? Que es menor a 983. Entonces, poca probabilidad de que haya una perforación en el tubo. Otro dato que nos muestra este software es la temperatura, en este caso se llama una temperatura 8.5, ¿no? De 800 a 500 en esos 300 grados centígrados, ¿en qué tiempo se baja, no? Por ejemplo, de 800 a 500 se baja en 5.8 segundos. De 800 a 500 se baja en este caso a 7 segundos. Entonces, mientras más tarde en enfriarse, es menos susceptible que con el tiempo aparezcan fisuras. Pero si esto fuera un enfriamiento en un segundo, es probable que con el tiempo haya fisuras, ¿no? Ahora, estas entradas de calor se calculan, como ya les había indicado, con el voltaje, la intensidad, en este caso con la velocidad de avance más del electrodo. Otro parámetro importante que aquí nos muestra es la dureza. Habíamos hablado en algún dato la dureza. Cuando ustedes realizan una soldadura en servicio y miden la dureza y es mayor a 350 o igual a 350, es muy probable que con el tiempo aparezcan fisuras. Sin embargo, aquí este valor nos da valores de 208, 202, 198, que nos aseguran que con el tiempo no es propenso a que aparezcan fisuras. Obviamente, para sacar este dato hay que cargar algunos valores más en este software, ¿no? Algunos valores más, en este caso, composición del material. Ya estamos hablando de cuánto porcentaje de carbono tiene y otras cosas, ¿no? Bien, podemos retornar entonces a nuestro... Había algunas preguntas también. Querido Víctor, sí, Víctor, tenemos dos preguntas de parte de Antonio Flores. La Ya, primera pregunta que hace Antonio dice, ingeniero Víctor, ¿Ibnorca es el único que puede certificar soldadores o también lo puede certificar un inspector de soldadura particular? Esta es la primera pregunta. bueno, aquí en Bolivia se maneja de otra forma y la verdad yo no entiendo por qué no pueden, bueno, en realidad, según la norma, en este caso hablaremos de la ASME 9, ahí te indica que la empresa ejecutora o la que da servicio es la que tiene que certificar a sus procedimientos y calificar a los soldadores, ¿no? En la norma ASME 9, en la calificación de procedimientos y soldadores. Y nuestro ente regulador, en este caso nuestra autoridad es la ANH, y en la ANH nos indica que nosotros tenemos que construir ya sea plantas de gas, de líquidos, según norma ASME, en este caso si es de gasoductos, ASME B318, y nos vamos a apoyar en soldadura, ya sea ASME 9 o API 1104, ¿no? Y justo en el ASME 9, si te dice que la empresa contratista o la que va a construir tiene que calificar a sus soldadores, entonces tenemos que seguir ese lineamiento, ¿no? Entonces, generalmente en el área petrolera, cada empresa tiene o contrata los servicios de un inspector y él es el que califica a los soldadores, ¿no?
No sé si he respondido a su consulta. Sí, Víctor, es conforme. Es conforme. Antonio Flores tiene una segunda pregunta. La ¿Ya? segunda pregunta manifiesta lo siguiente. Las camisas se usan como protección en caso de fugas, ¿verdad? O también se puede usar como acople para unir dos tuberías. Bien. La verdad, primera vez que estoy escuchando de acoples. Cuando sería acoples sería soldadura de filete. Yo creo que no, nada que ver. Bien, nosotros utilizamos las camisas para realizar reparaciones, en este caso pérdidas de espesor. También inclusive cuando ya hay fugas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Lagrimeos, podría ser una fuga mínima, en este caso alguna vez lo hemos hecho de gas, tomando las precauciones según sea el caso, ¿no? Pero para unir tuberías, negativo, no he visto en ninguna norma que utilicen, ¿no? Siempre en el API 1104 especialmente, gran parte está dirigido a la soldadura a tope, ¿no? Incluso lo clasifica por diámetros, espesores, posiciones, todo ello, siempre conllevando, ¿no? A soldaduras a tope. Esa sería, Manuel. Es correcto, Víctor. Bueno, no tenemos más preguntas, solamente algunos comentarios donde nos consultan, ¿no? Es una consulta, si habrán más charlas futuras. Y la respuesta es, claro que sí, van a haber más charlas, más webinars libres y también cursos. Petrismec es una empresa legalmente constituida en el Estado Plurinacional de Bolivia. Petrismec es el acrónimo de Petróleo, Inspección y Mecánica. Y en ese sentido, bueno, estamos trabajando no solamente en la prestación de servicios, sino también trabajando en el tema de cursos y capacitaciones. Tenemos una pregunta de Emiliano Grados. Emiliano Grados dice, buenas noches, tengo el volumen al máximo, sin embargo se escucha muy bajo el volumen del expositor. Bueno, estamos aquí transmitiendo en vivo, probablemente algunas condiciones técnicas que nunca faltan, ¿no es cierto? Y nada, estamos conectados, tenemos participantes de Bolivia, de Perú, de Argentina, Colombia, México y Chile. Y manifestar a nombre de nuestra sociedad este convenio que tenemos con Asbosendic, que vamos a estar realizando más eventos. De momento, el administrador de Asbosendic acaba de compartir en el chat de este webinar el link, ¿ok? Para que ustedes también puedan ingresar y ver las novedades. Bueno, Víctor, te agradecemos. Lo hemos coordinado en los últimos 10 días esta presentación. Personalmente, a nombre de Petroismec, te agradecemos que no sea la última ocasión. Vamos a estar organizando otro evento en el transcurso de los días o semanas que quedan, o probablemente ya para marzo, ¿ok? Agradecemos en este instante a los 17 participantes que están aquí con nosotros. Tenemos varios muchachos que se han conectado y enviamos saludos para Andrés Fernando, para Antonio Flores, para los administradores de Asbosendic, para Carlos Valencia, Emiliano Grados, para Hugo Ernesto Guana, José Luis Andazol, Luis Castillo, Marlene González, Nicole Vale, Rain San, Raimundo Sirpa, Silva Janco y William Berrospi, William Ballesteros. Bueno, son todos los que están presentes. Tenemos en nuestra base de datos sus correos electrónicos, vamos a compartir con todos, porque ha sido un promedio de 62 personas que se han registrado, así que vamos a cumplir enviando por correo electrónico este video que ha sido grabado en la nube de Petrismec. A nombre de Petrismec, muchas gracias. Seguimos en contacto. Doy lugar a
Asbocentic para que nos dé unas palabras finales y pasaremos a despedirnos. Muchas gracias a todos los participantes y desearles que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias igualmente a Petroismec y bueno, a seguir a futuro con más actividades entre ambas empresas. Muchísimas gracias igual, ingeniero Víctor, por su ponencia y muchas gracias a todos reiteradamente. Bueno, muchas gracias a todos y un gusto pues compartir las experiencias, ¿no? Bueno, para adelante, si nuevamente soy invitado, vamos a hacer pues otro tipo de trabajos que hacemos en campo, ¿no? Muchas gracias. Un saludo desde Bolivia. Saludos desde Cochabamba, Bolivia. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Ténganlo por seguro, ingeniero, que no va a ser la primera ni la última.